Hablemos de fracturas de húmero proximal. El húmero es un hueso par simétrico ubicado en las dos extremidades superiores entre el hombro y el codo. Es un hueso que consta de un extremo proximal con una cabeza que se articula con la escápula, una extremidad distal que se articula con dos huesos del antebrazo, el olecranon, que es del cúbito, y a la cúpula radial, que es del radio. O sea, con el radio y con el cúbito. En el tercio medio, la parte más importante, veamos ahí, consta a su vez en el extremo proximal de diferentes partes anatómicas, como por ejemplo el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, más o menos aquí será el cuello anatómico, cuello quirúrgico, dos eminencias, una más pequeña llamada troquín, una más grande llamada troquíter, en el centro que es del surco bicipital, que da alojamiento o da paso al tendón del bíceps. Ok, el troquín se inserta el músculo subescapular y en el troquíter se inserta el músculo o el tendón que nosotros conocemos como el manguito de los rotadores, formado por tres músculos, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Clínicamente, veámoslo así como se ve esquemáticamente, repito, la correa bicipital, el cuello quirúrgico, el cuello anatómico acá arriba, el troquín, el troquíter, la correa bicipital. En esta parte aquí es importante el cuello quirúrgico, porque en este cuello quirúrgico es donde se van a hacer con más frecuencia las fracturas, donde se van a producir con mayor frecuencia las fracturas. Este de aquí es una idea más o menos de cómo es la extremidad distal, solo para tenerla presente anatómicamente. Tiene una forma triangular, tiene a su vez dos estructuras importantes que se llama una redondeada, que es el número 2, que se llama cóndilo, y una especie de mortaja que se llama tróclea, la número 1, ¿no? Por encima del cóndilo existe una eminencia pequeña llamada epicóndilo, y por encima de la tróclea existe otra eminencia mucho más grande llamada epitróclea. ¿Ok? También existe en la parte anterior una forma llamada supracondilia, una fosa supracondilia, que es el cóndilo, una fosa coronoidea, que está a nivel que da alojamiento al hueso o la punta coronoides del olecranon. Y vemos por la cara posterior hay una gran fosa, se ve la tróclea, pero hay una gran fosa llamada fosa olecraniana. Bien. Esperen un momento. Bien. Doctor, no se olvide de grabar la clase. Cierto. Gracias. ¿Está grabando ahí? No sale el Bueno. No, doctor, no está grabando. No estoy grabando. Déjame cerrar, déjame ver qué pasa. Recording in progress. Ahora sí, doctor. Bien. Ya dijimos que este húmero que está aquí se articula en su porción superior con la escápula, con la cavidad glenoidea, formando la articulación acromioclavicular, y se articula en la parte inferior con dos huesos, con el radio y con el cúbito, formando la articulación del codo. Estas dos formas hacen un movimiento importante, tanto de la de arriba, la proximal, hacia adelante y hacia atrás,
y la otra flexoextensión y también pronosupinación. La anatomía del húmero es importante saber porque tenemos ramas de la arteria axilar que llegan directamente al cuello quirúrgico y se esparcen por la parte de la cabeza humeral, y también tenemos partes de la parte de la inervación donde van los nervios o ramas del plexo braquial que van a inervar también parte de la musculatura alrededor del hueso, ¿no? El mecanismo de producción es de dos maneras. Puede ser directo o violento, donde se puede haber un desplazamiento del muñón del hombro en el cual hay un golpe o traumatismo directo sobre el mismo. Y el indirecto, cuando hay una caída con la mano o codo, no necesariamente con mucha violencia, porque en esa zona puede haber mucha osteoporosis, sobre todo en las mujeres de edad. Clasificaciones, pues clasificación hay algunas, pero la que más utilizamos es la clasificación de NIR, que divide al hueso en varios fragmentos, ¿no? La clasificación de NIR se basa básicamente en el número de fragmentos y de la estabilidad y desplazamiento de cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, NIR habla de la clasificación tipo 1, en la cual hay una fractura de cualquiera de las estructuras que ya mencionamos, como en este caso el troquín, troquíter, del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, pero con una menor cantidad de 1 centímetro de angulación. Está más o menos íntegro todo, es muy estable, es una NIR 1. La NIR 2 se trata básicamente de un desplazamiento importante, el cuello anatómico se impacta, no hay tanto desplazamiento de las tuberosidades, es muy rara, pues a veces pasa inadvertida, y se ve como una necrosis avascular, significa que la cabeza humeral, en este caso, pierde su circulación y se va destruyendo poco a poco. Es una necrosis avascular. Las NIR 3 son aquellas que son por lo general por el cuello quirúrgico, son fracturas anguladas, son fracturas separadas, desplazadas, la mayoría, son comminutas en el cuello quirúrgico y realmente son susceptibles la mayoría de ser de tratamiento quirúrgico. Las NIR 4 son aquellas en las cuales hay fracturas del troquíter frecuente con fractura subcapital, fractura del otro troquíter, o sea, son fracturas básicamente en 12, 3 o en 4 fragmentos con necrosis avascular de la cabeza, ¿no? De la más grave, ¿no? Hay una NIR 5 en la cual hay una fractura del troquíter de desplazamientos, 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4 fragmentos, y se diferencia de la anterior en que esta de aquí se asocia con luxación de la cabeza humeral con relación a la cavidad glenoide. Hay NIR 6, NIR 7, en las cuales pues también hay fracturas con luxaciones, lesiones de partes blandas, calcificaciones y otras con lesiones del Hill-Sachs añadidas. Bueno, vamos a pasar a la clasificación A O porque realmente solo vamos a mencionar una nada más. Bien, la fractura supracondila la fractura tercio-proximal del húmero proximal, son fracturas que suponen más o menos 4 o 5% de fracturas del adulto. Se han relacionado principalmente con osteoporosis, sobre todo en mujeres mayores de 60 años en un 70%, y es importante ver que en la parte clínica aparece algo que se llama hematoma de Heineken, en el cual es una equimosis, un hematoma importante en la parte del brazo y del tórax, a ese nivel para que hace que eso se pinte o se manche totalmente el paciente, ¿no? El cuadro clínico, como toda fractura y dolor y perceptibilidad del hombro, equimosis, que llamamos equimosis de Heineken, aparece a las 24 48 horas. Hay que ver cómo está el problema neurovascular, porque pasemos muchos vasos sanguíneos por ahí, muchos nervios, fracturas y luxaciones, si está presente o no. Ya la mencionamos todo esto. Ya dijimos que el dolor, la actitud de protección del brazo, llamada actitud de Solf, del hombro, y está limitada o anulada la parte activa, en este caso la movilidad total del miembro, ¿no? Esta es una fractura no enclavada. Enclavada significa que está desplazada pero unida y casi no se mueve, pero la no enclavada es aquella que está separada y se mueve para un lado y para otro, causando cada vez movimiento o dolor, ¿no? El diagnóstico es clínico, vemos a los pacientes, la parte clínica, el mecanismo de lesión y todo eso, las complicaciones que pudieran haber, si hay lesión vascular o nerviosa, ¿no?
La radiografía sigue siendo el gol estándar importante para este tipo de lesiones. Una radiografía anteroposterior y a lateral o axial son importantes para verificar en rotación interna o externa para poder ver el troquín o el troquíter. ¿Sabe? Cuando no tenemos un diagnóstico importante o hay fracturas añadidas o añadidas a una luxación o añadidas a una lesión importante, hacemos una tomografía computarizada. Exámenes complementarios y que vemos las complicaciones que pudieran existir, el tratamiento que pudiera existir, ¿no? Y vamos a eso. Hay dos tratamientos, como la mayoría de casos, tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico. Se da principalmente el tratamiento ortopédico, que es una inmovilización con un inmovilizador de hombro, principalmente cuando son fracturas tipo 1 de NIR que no son tan desplazadas o son impactadas, sobre todo en pacientes de edad. La movilidad va a quedar muy bien y no va a tener ningún inconveniente en seguir o continuar unas 4 semanas a 6 semanas. Esta es una inmovilización con un inmovilizador de hombro, que es el que usamos actualmente. Esto aquí es yeso puro, realmente no lo recomiendo ya porque produce muchas lesiones a nivel de la piel, lesiones dermatológicas, caras o lesiones a nivel de piel principalmente, ¿no? Este es un ejercicio para rehabilitación, para después que ya se ha sacado el yeso, para tratar de recuperar. Miren que son personas de edad principalmente. Y estas son maniobras que se hacen para tratar de estabilizar o mover el hueso o tratar de agarrar el hueso en su sitio y tratar de quitarle lo cabalgado que está y colocarlo en su sitio. Miren esta fractura tipo NIR 5 o 6 en la cual hay una fractura de lesión de Hill-Sachs aquí a la derecha y en la de acá hay una luxación añadida, ¿no? Las inmovilizaciones que hacemos, fracturas de 2 huesos, fracturas de 3 huesos, fracturas de 4 fragmentos, perdón, con una tomografía que nos dé una lesión importante, a veces tenemos que hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Como es un hueso osteoporótico, es muy difícil la fijación. Tenemos que decir también que por lo general lo que hacemos es tratar de estabilizar con diferentes clavijas tipo Kirchner a este nivel, para tratar, percutáneas, para tratar de estabilizar el hueso, y esto como queda por fuera de la piel, el ganchito, pues lo que se hace es estirparlo después, ¿no? Vemos aquí las clavijas percutáneas que existen, que se colocan o se pueden colocar, pero hay fracturas que no se pueden estabilizar con con pines o y se tiene que hacer básicamente esto, que no es otra cosa que una osteosíntesis con placa tipo filos, ¿ya? En las cuales pues tenemos que hacer una incisión quirúrgica importante a nivel del espacio delto pectoral, hacer las venas cefálicas y basílicas hacia un lado, quitar la parte nerviosa, los nervios hacia un lado también, hacerlos, separarlos y llegar al hueso, reducirlo manualmente y colocar esta placa con tornillos a ese nivel. Cuando hay fracturas, esto normalmente también se hace, cuando hay fracturas multifragmentarias que son irreductibles, que ya la cabeza humeral no se puede unir, se usa este tipo de artefacto, digamos así, que es el reemplazo protésico de la articulación. Este reemplazo protésico se lo hace con este tipo de vástago que introducen en el canal humeral y la cabeza, y estos son dos orificios que ven aquí donde se unen los tendones del manguito de los rotadores y del subescapular para mantenerlos en su puesto, ¿no? Y la prótesis que se va a ese nivel. Realmente se la usa actualmente mucho cuando es una situación muy, muy grave o muy seria, o cuando hay una lesión importante a nivel con una cabeza que ha explotado completamente, se puede decir, y que es totalmente irreductible. Eso con respecto a las fracturas del tercio proximal. Cuando hablamos de fractura del tercio medio, ver algo.
Bien. ¿Me vean si alcanzan a ver? ¿Me confirma si alcanzan a ver la? No se ve, no se ve. Dice epidemiología. No se ve, doctor. Vamos a intentar de nuevo. Esa no es. Aquí está. Ahí están viendo, parece que sí, ahí sí. Bien. Las fracturas de la diáfisis del húmero, doctores, ocupan el 3% del total de todas las fracturas del cuerpo humano. Son traumas principalmente de alta energía. La mayoría de trauma directo, ¿ya? La mayoría de las fracturas del húmero son manejadas ortopédicamente con buenos resultados y desde el 95% felizmente son cerradas. El mecanismo por el que se producen las fracturas de la diáfisis humeral o del tercio medio es básicamente directo. Un golpe directo como estos karatecas que se están dando golpes aquí y se golpean el brazo directamente. Miren acá, está este vehículo donde el paciente, que obviamente el brazo lo tiene de ese lado y un vehículo de movimiento choca y directamente le golpea el brazo, pues le puede fracturar. Y yo me he dado cuenta también en las malas costumbres que tiene mucha gente de ir manejando y tener el brazo afuera. No sé si algunos han visto, ¿no? Va manejando y tiene el chofer, el ayudante o el copiloto también va con el brazo muy afuera. Pasa un carro muy cerca de ellos y se le va llevando brazo y todo. Y esto sin contar con aquellos padres desaprensivos que ponen a un niño también que saque la cabeza por la ventanilla del vehículo, ¿no? O sea, se puede imaginar qué puede pasar. Entonces, el mecanismo directo es muy frecuente, a pesar que no podemos dejar de lado el mecanismo indirecto, que por caída en la mano y la fuerza sube y asciende y rompe y fractura el tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Cómo vemos estos pacientes cuando llegan al hospital o a la parte donde están haciendo ustedes el internado o cuando vayan a hacer la rural? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo sabemos cómo están estos pacientes? ¿O cómo podemos diagnosticar o de entrada que algo puede pasar a nivel de ese brazo? Primero, recuerden siempre, un paciente con una fractura llega con mucho dolor. Viene con mucho importante, con una movilidad anormal, acortamiento a veces del miembro, crépitos y una posición antiálgica, que esta es la actitud de Solf. De Solf se escribe D-E-S-S-A-U-L-T-D. La actitud de Solf es aquella actitud en la cual el paciente se retiene su extremidad con la otra, con la mano sana, se retiene la mano afecta. Actitud de Solf, ahí lo vemos al chico que está con pantalón rojo, que se está sosteniendo su mano. Esa es la típica actitud de Sol, su mano enferma, llamémoslo así, fracturada, con la mano sana. La mantiene elevada porque si la baja le duele mucho, entonces se la agarra, se la coge porque también el hueso está que, llamémosle el término, baila entre uno y otro fragmento y eso provoca de que tenga eso. Al examen físico, doctores, es importante saber si hay lesión de tejidos blandos, si es una fractura expuesta o no. Hay que examinar el estado neurovascular de los mismos y evaluar las articulaciones de los mismos. ¿Qué significa con esto? Primero, si es una fractura expuesta o no. La segunda, esto es importantísimo, el estado neurovascular. ¿Por qué, doctores? Anatómicamente, en el tercio medio del húmero, pasa o discurre aquí, por este centro, está lo que se llama anatómicamente el canal de torsión. Canal de torsión normal del húmero. Por ahí discurre o pasa por ese canal, está alojado el nervio radial. Repito, el nervio radial. Y es muy frecuente que la complicación más importante de las fracturas de diáfisis del húmero son las neuroapraxia del nervio radial. Neuroapraxia es una lesión del nervio radial. ¿Y qué acción hace el nervio radial? Miren acá ustedes miren acá. Un paciente con mano caída o mano péndula, así, y que no puede hacer este movimiento para arriba, una dorsiflexión que se llama esto es una lesión del nervio radial. Entonces, un paciente que tenga mano caída así, de esta manera, levanta la mano y no lo puede hacer y tiene fractura de húmero, doctores, nosotros tenemos que decir, anotar en la historia clínica que tiene con gran
posibilidad, una lesión o una neuroplasia del nervio radial. Entonces, ¿cuál es la complicación más importante de una fractura de diáfisis de húmero? Tema de examen, neuroplasia del nervio radial. ¿Ok? Seguimos. Decía también que ver las articulaciones, siempre debemos en el húmero o en cualquier hueso largo como este, que es uno de los huesos largos del cuerpo humano, seguido por la tibia y el fémur, tenemos que decir básicamente que tenemos que ver cómo son sus articulaciones vecinas. Es por eso que toda radiografía debe ser fractura del RXAP lateral de húmero que incluya hombro y codo. Así la tenemos que pedir, que incluya hombro y codo, porque a veces pueden haber fracturas de la diáfisis y hay fracturas más abajo y nos damos cuenta. Recordemos eso, que siempre deben estar incluidas las dos articulaciones. Una foto para más o menos ver cómo están los desplazamientos de las fracturas del tercio proximal, ya que estamos con esta foto aquí. Miren cómo se desplaza entre el pectoral deltoides y entre pectoral y subescapular, o por debajo del deltoides, las diferentes formas que los huesos pueden desplazarse dependiendo de la localización de la fractura. Bien, vamos a la clasificación de las fracturas de la diáfisis del húmero. Pueden clasificarse en proximales, medias y distales, por ejemplo. O sea, no la diáfisis pura, sino nosotros a veces ya hablamos de, es una fractura que está entre el extremo proximal y medio de húmero, o tercio medio típico, o el medio y distal de húmero. Y vemos claramente las fracturas que puede ser según su trazo, transversas, que son inestables, oblicuas, que son estables, espirales, que son más estables, segmentarias o conminutas, ¿no? También pueden ser abiertas con lesiones articulares, con lesión nerviosa, lesión radial o con lesión vascular. Acuérdense que también pasa también ramas de la arteria axilar por ahí. Y puede ser por una condición del hueso que sea normal o hueso patológico en caso de algún tipo de metástasis, ¿no? Bien, la clasificación AO, que es la más seguida aquí y es muy buena, habla básicamente del trazo de la fractura y de los fragmentos. Hablamos aquí, por ejemplo, sobre todo los fragmentos. ¿Qué hablamos? En la tipo A, según la clasificación AOASIS, es una fractura bifragmentaria simple, ya sea de trazo transverso, de trazo oblicuo corto o brazo oblicuo largo, o de trazo oblicuo invertido. ¿Ok? Esta es la clasificación tipo A. Las tipo B son fracturas trifragmentarias o cuatrifragmentarias a nivel del tercio medio, o sea, de la diáfisis. Estamos hablando de diáfisis, ¿no? Se imaginan por aquí, por ejemplo, con esta fractura y el nervio radial cómo puede estar, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Probablemente en esta sea una lesión mucho menor o no tenga lesión. Y por último, las tipo C, según ahora, son aquellas multifragmentarias con grandes fragmentos, con muchos fragmentos por traumas probablemente de muy alta energía. Este es diferente, esta es una fractura, doctores, segmentaria. Miren acá, tiene dos fracturas y tiene segmentos, se llama fracturas segmentarias a ese nivel. Miren el estudio radiológico. Ya lo dijimos, una radiografía que debe incluir tanto el hombro como el codo. A pesar que aquí no se ve muy bien el codo, pero debe de incluir muy bien el codo a este nivel. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Debe ser, si hablamos de conservador y quirúrgico. La mayoría de pacientes usan tratamiento conservador. ¿Y por qué, doctores? No necesita revisión anatómica cuando tienen un 20% de angulación anterior, 30 de varus, o sea, hacia afuera, y 1 pulgada de acortamiento. Esto es importante, la última parte que digo, 1 pulgada de acortamiento. ¿Pero por qué podemos dejar un hueso con 1 pulgada de acortamiento más corto? En el brazo, miembro superior, se permite que una fractura cabalgada, o sea, que esté más o menos así, doctores, que esté cabalgada así, que esté cabalgada, una fractura cabalgada, puedas dejarla así con tratamiento con acortamiento. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes, ni nadie, ni nosotros, nadie camina de manos. Entonces, un acortamiento del húmero o del brazo en 1 centímetro realmente no es notorio para nada en un paciente. Es diferente cuando ya veamos tibia, fémur, que son huesos de carga donde uno camina. No podemos permitir un acortamiento menor o no menor allá de eso, porque eso sí se va a notar y el paciente va a cojear el resto de su vida. Sí está clara la diferencia, ¿no? En el húmero nadie camina de manos y por eso cualquiera que eleve los brazos dice, no, ni se le nota.
Pero una persona que camina y va cojeando y corre cojeando, pues se le va a notar el resto de su vida. Entonces, esa es la importancia de que el húmero podemos permitir hasta 1 pulgada de acortamiento. Obviamente no debería de haber lesión del nervio, esto para hacer tratamiento conservador. No debe haber lesión del nervio radial, a pesar que hay una mayor incidencia de pseudoartrosis. Recuerda, la pseudoartrosis son aquellas fracturas que no van a consolidar más allá de 6 meses. La mayoría no necesita hospitalización y tiene un costo menor. Boller es un alemán que se fijó mucho en ortopedista alemán importante, sobre todo cuando veamos ángulo de Beller en calcáneo, él estudió mucho ese hueso. Las fracturas de la diáfisis humeral son de todas las más fracturas de los huesos largos más benignas y más fácilmente tratadas de manera conservadora. ¿Cuáles son los métodos cerrados que usamos? Yeso colgante, que es el de primera elección, férula en U, yeso toracobraquial o avioncito, la espica de yeso, tracción esquelética, férula funcional, férula de aducción o fijadores externos. Vamos a ver cada una de ellas. Este es el tratamiento de elección del yeso colgante. Miren, no es otra cosa que, si se dan cuenta, es un yeso que tiene un peso importante a nivel del codo para que jale el brazo hacia abajo y por gravedad alinee el hueso. Repito, el yeso colgante, la función de él es aquel yeso en el cual es un poco pesado en la parte del brazo y del codo, como vemos aquí más ancho, para que haga un peso importante y relaje el músculo, y al relajar el músculo alinee la fractura y la consolide. Este yeso colgante se va principalmente en pacientes que tienen desplazamiento o con mucho contacto óseo, reduce la fractura por tracción de su peso, y el ajuste de la longitud de su estructura son esenciales. Por eso que estos pacientes los mandan a dormir semisentados para que siga actuando el peso. Vemos acá otro paciente donde se le ha colocado una tracción aquí para que también haga algo parecido. Y durante la noche se debe realizar la tracción suave en la cama, o sea, tratar de no movilizarse demasiado. ¿Y por qué funciona esto, doctor? A pesar que el trazo no nos ayuda. Regresemos a esto importante cuando vemos trazos. Cuando hablamos de trazos de fracturas en el húmero, miren, no es lo mismo una fractura transversa como esta que una fractura oblicua larga como esta. El poder o la superficie de contacto de los dos huesos es mayor en una oblicua corta, larga, que una transversa. No sé si me entiende la idea. Repito, en esta fractura, toda esta superficie es de contacto del hueso contra hueso. De aquí a acá. En la transversa, solo de aquí a aquí. Es más fácil que esta fractura transversa de aquí se desplace que la de acá, porque esta tiene mayor superficie de contacto. ¿Sí se entiende el término, doctores? Doctora Ariana, ¿sí me entiende? O lo repito, vamos a repetirlo, ¿sí? ¿Les parece? Repito, el trazo de fractura no es el mismo contacto de las partes de una fractura transversa que una oblicua corta o una oblicua larga o espiroidea. ¿Ya? Es por eso que una fractura como esta tiene muchas posibilidades de pegar porque tiene más superficie de contacto, a diferencia de esta de acá, que es más inestable. Es por eso que la indicación quirúrgica, una de las indicaciones quirúrgicas de la fractura de húmero es fractura transversa inestable, tratamiento quirúrgico. Fractura oblicua corta o oblicua larga, tratamiento conservador u ortopédico. ¿Se queda clara la diferencia? La una por superficie de contacto. Repito, superficie de contacto. Es por eso que en este caso una fractura a nivel de... Dame chiquito. Dar frío ahí. Ya. Una fractura de este tipo, así, a nivel, le podemos poner el yeso colgante para que trate de estabilizarse mejor. Me enfríe mi café. Un ratito. Entonces, el tratamiento conservador ortopédico, uno de los más usados, es el tratamiento con yeso colgante.
Pero también podemos usar esta férula llamada férula en U. Miren esta fractura de aquí, lo que decíamos hace un rato. Una fractura de un trazo transverso medio oblicuo, pero tiene 1 centímetro más o menos de acortamiento en relación al otro. Pero dijimos que era permisible, así que se le coloca una férula que va desde el hombro, toda la parte externa del brazo, da la vuelta al codo y regresa hasta la axila. Y puede tener un cabestrillo así a este nivel, y eso de ahí se consolida. ¿Y por qué digo? Pero yo lo veo así, chuzo, se ve feo, eso ahí va a quedar mal. No, por el contrario, eso va a pegar. De aquí a acá, de la punta hacia acá se va a hacer callo óseo, de la punta hacia acá se va a hacer callo óseo, como un reloj de arena, y esto se va a total remodelar. Si nosotros tomaríamos una radiografía a los 6 meses después de estar fracturado, o tal vez un año, vamos a notar claramente de que el hueso está indemne como que si no le hubiera pasado nada. Esa es la diferencia. Férula en U. El yeso tóraco-paraquial, que es otro yeso que se usa para esto, que inmoviliza las articulaciones tanto proximales como distales a ese nivel. Y vamos al tratamiento quirúrgico. Tenemos que diferenciar si son fracturas irreductibles expuestas o no, pero el tratamiento de elección se da principalmente en pacientes politraumatizados, rasgos transversos, trazos transversos, que lo dijimos, fracturas bilaterales de húmero, fracturas segmentarias, fracturas con lesión neurológica, pacientes con Parkinson que están en movimiento y tienen riesgo de caerse. Miren acá el tratamiento quirúrgico. Se usa un clavo centromedular anterógrado bloqueado o retrógrado. Anterógrado significa que se introduce por la cabeza humeral clavo, retrógrado por la fosítola craneana se introduce el clavo. Tratamiento quirúrgico de las fracturas de húmero, tercio medio, enclavijado intramedular. Se usan muchos clavos. Este de aquí es un clavo especial, con bloqueo proximal 2 tornillos y con bloqueo distal 2 tornillos para que no rote la fractura sobre su propio eje. Al paciente se lo coloca o se lo ubica en una postura o en posición de silla de playa, en esa posición para hacer un procedimiento quirúrgico importante, la incisión quirúrgica que se hace sobre, y llegamos al troquíter para introducir el clavo al lado del troquíter, respetando la inserción ósea, la inserción muscular. Luego se introduce el clavo con fresado y luego se coloca con ello este arco donde está pegado el clavo ahí adentro. Obviamente esto no se queda, se saca después, pero sirve como aditamento para colocar el tornillo proximal. Miren acá, un clavo bloqueado tipo Seidel, en el cual pues se pone un bloqueo proximal, y acá el distal se hace mucho más grande, como que se ensancha y hace que se estabilice a ese nivel. Y hay clavos de tipo mismo, hay tratamiento ortopédico, ya lo dijimos, aquí se repite. Y hay clavos que se usan también con bloqueos a este nivel, así miren esta fractura grave, no está luxado, solo está angulada, y le colocan un clavo anterógrado. Miren esta otra fractura donde hay un clavo endomedular a ese nivel, estabilizando la fractura. Y hay clavos elásticos también, sobre todo lo usamos en niños, en pacientes adolescentes o niños, que ponemos 2 clavos tipo en forma de pirámide llamados clavos tipo TEN, enclavijado elástico. Clavos elásticos tipo TEN, se llaman Titanium Elastic Nail, son clavos de titanio que lo utilizamos más que todo en niños y adolescentes. Bien. Vemos aquí la osteosíntesis con placa, con abordaje quirúrgico extenso de vascularización del mismo, placa posterior, placa externa. Miremos acá. Esta es una placa que se utiliza como osteosíntesis con trazo transverso, inestable totalmente. Se ha hecho una incisión quirúrgica. Tenemos que localizar, recuerden, el nervio radial, hacerlo a un ladito y colocar la placa sin que la placa aplaste o comprima el nervio radial. Estas son las pequeñas grapitas que se le ha puesto a la piel, ¿no? La osteosíntesis con placa está totalmente indicada, pero realmente cada vez se ha ido reemplazando más por el enclavijamiento endomedular, porque lo ideal es que cuando uno hace una placa o pone una placa, tiene que incidir quirúrgicamente el músculo y la piel, y esa, por lo general, elimina el callo óseo, que es el precursor elimina el hematoma, que es el precursor del callo óseo. Si es un paciente que tiene un hematoma de fractura ahí por la rotura del hueso, se va a organizar de tal manera, cerrada de todas maneras, ¿no? Y se va a formar el callo óseo.
En un paciente con una placa vamos a tener que sacar todo eso y hay mayor riesgo de pseudoartrosis, o sea que el hueso no pegue más allá de 6 meses. Pero cuando colocamos un clavo endomedular, doctores, colocamos un clavo endomedular, solamente la incisión quirúrgica la hacemos acá arriba, como vimos acá, ¿se acuerdan? La silla de playa y todo lo demás, la hacemos solamente acá arriba, a este nivel. Y eso, y al pasar el clavo, no eliminamos el hematoma de fractura aquí y el hueso se va a pegar más fácilmente. Es por eso que en la actualidad, y también es menos exposición, solo exposición acá arriba, no hay ninguna lesión. Entonces, al exponer aquí con todas las medidas asépticas, el riesgo de infección es muy, muy bajo, casi nulo. Mantenemos el hematoma de fractura para que se produzca, claro, que el hematoma va a ir desapareciendo poco a poco y el hueso va a pegar con mayor facilidad, mucho más rápido. Entonces, por eso que cada vez se usa más el, el, el clavo intramedular en vez de la osteocitis con placa, que muchas veces tiene este problema. Miren cómo se ha angulado, cómo se ha dañado, se ha fatigado la placa y está a punto de romperse aquí en el foco de fractura. Entonces, así que se ve totalmente deforme el brazo y esto va a terminar, y acá se ha levantado, no sé si notan en este espacio que integra la placa y el hueso se ve levantada. Significa que esta fractura va a ir al fracaso, porque esta placa va a terminar rompiéndose, hay que sacarla y volverla a poner donde nuevo. Yo en este caso le sacaría la placa, le pusiera todo, le pusiera un clavo intramedular y le pusiera injerto de hueso aquí. Cuando es una fractura expuesta, ¿ya? Cuando es una fractura expuesta, cuando es una fractura realmente por una herida de arma de fuego, pérdida de sustancia, una pseudoartrosis infectada, pues el tutor externo es el indicado en estos casos. Estabiliza la fractura, 3 pines por arriba, 3 pines por abajo, una barra externa, y se logra de una u otra manera tratar de estabilizar el hueso o unirlo uno con otro. Recuerde que estoy aquí, si no hay infección, lo uno yo, lo comprimo, porque aquí hay rótulas especiales que sirven como para comprimir o presionar el hueso así, y lo comprimen así, de esta manera, así, lo comprimen y podemos unir el hueso. Le damos tal estabilidad que el hueso ya queda totalmente pegado y se pega con esa compresión que le hacemos. Ok. Preguntas, doctores, de lo que no entendieron ahorita. Doctor, yo tengo una pregunta, pero, o sea, Dígame. no está relacionado. O sea, ¿qué pasa si una persona que se ha hecho o sea, se ha aplicado o sea, estas placas internamente? ¿Ququé pasa si Correcto. nunca se las saca? No pasa nada. No pasa O nada. sea, bueno, muchos hablan de esas teorías del vulgo, de la gente que dice que con la luna les duele y todo lo demás. La placa, toda placa en toda parte del cuerpo, y esto para que todos lo sepan, toda placa que se pone en el radio, en el cuello, en el tobillo, lo ideal es que debería permanecer en el cuerpo humano 2 años, como máximo para sacarlo. ¿Y por qué? Porque después de eso va a ser muy difícil hacerlo, el hueso cubre totalmente la placa y para sacarla tienes que hacer como esos excavadores de la tierra en el piso, cuando ustedes han de haber visto, que tienen que romper el piso, en este caso romper parte del hueso para poder sacar. Entonces, si te la sacas, sácatela máxima a los 2 años. Si no te la sacas, definitivamente déjatela ahí. ¿Y qué lesiones te puede producir si es que te la dejas ahí? Bueno, pues tal vez la sensación de que tienes un cuerpo extraño ahí no se va a oxidar porque son placas de acero inoxidable o de titanio. Son placas que no ameritan y no necesitan nada, solamente cuando pases por el aeropuerto te va a pitar de que tienes un metal ahí, te va a examinar un poco más, cosas como esas. Pero realmente hay pacientes que dicen, uy, con la luna me duele, con el sol me duele, con la lluvia me duele, con el carnaval, con la Semana Santa, con el Navidad, Año Nuevo les duele. Y eso realmente no es nada cierto, así, o por lo menos no hay nada escrito científicamente que diga que con la luna, con el sol, con que estés de mal humor, con que estés de buen genio, mal genio, que estés enamorado, no estés enamorado, te duela la placa o el brazo. ¿Ok? Así que lo ideal un paciente con una fractura que tiene placa con tornillos es sacarlo hasta los 2 años de edad. Obviamente, una fractura ya está consolidada totalmente 1 año, 6 meses, se la puede sacar desde ese tiempo hasta 2 años. Pero si es que ese paciente no se la saca porque no tiene dinero, no le da la gana, le da miedo operarse, yo dice, yo de operar, yo no quiero traer ese quirófano, la pasé tan mal la vez pasada en el hospital, que no, y peor que hay ahorita COVID, no quiero ir, pues bueno, te quedas ahí y te la puedes sacar. No quiere decir con nada que te la saques los años 1 mes, 2 años, 3 meses, no te la sacas, no hay problema. Pero estoy hablando si tiene 4, 5, 6 años ya, evolución, pues definitivamente lo mejor es dejársela ahí nada más. Pero no le puse mayor problema. Mayor problema, y a pesar que después del tiempo está demostrado que existe algo que se llama metalosis, que con los tejidos, con la sangre, con esta parte a este nivel,
pues la placa comienza como a desnaturalizarse. Y a veces cuando me ha tocado sacar placas hasta de 5 o 6 años, porque tienes que hacerlo, a veces ya son situaciones que entonces he visto o me he dado cuenta de que estos pacientes presentan de una u otra manera, la placa sale de un color más oscuro, como cuando tú tienes un metal oxidado, más o menos así. Pero es estéril la placa como tal. ¿Sí me explico? No puede estar oxidada, pero estéril. ¿Está claro, Kevin Quinapayo? Sí. Sí, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Cárdenas, Andrews. ¿Entendiste? Sí, no es pregunta, sino que quería sacarme algo. O sea, las fracturas transversas son netamente quirúrgicas, principalmente. Son En cambio, inestables. Recuerda primero, son inestables. Y si tú le pones cualquier medio, vas a ir al fracaso. Entonces, de una le propones tratamiento quirúrgico. Y lo mejor para un transverso es un clavo intramedular. ¿Correcto? en cambio las Record- oblicuas son ortopédico, ¿verdad? Podemos usar ortopédico y más, una oblicua bien larga como la que vimos, ¿se acuerdan? Tiene mayor superficie, mientras más superficie de contacto, mejor te va a ir el tratamiento conservador. Felizmente, doctores, la gran mayoría de fracturas de tercio de diáfisis y húmero son las indirectas, que a veces el paciente mueve el brazo para un lado, o rota el brazo o la muñeca y se hace una fractura oblicua larga. Solo hace un golpe directo, por ejemplo, el accidente de tránsito que te golpea el carro contra la puerta del carro y tu brazo está ahí, te hace fracturas directas transversas normalmente, o multifragmentarias. Interesante, recuerden ustedes también, nunca olviden la neuroplasia radial. Todo paciente con fractura de radio, usted ve en la fractura de tercio medio de diáfisis de radio, uy, vamos a ver, muéveme la mano y verificar si está. Entonces, ponemos la historia clínica, paciente con nervio radial indemne, paciente con neuroplasia neuroradial. Eso te va a evitar cualquier tipo de demanda, doctores, a nivel nacional, mundial e internacional. Porque imagínate un paciente que tú no te das cuenta que tiene lesión de nervio radial y no movía la mano. Sale de cirugía con la mano igual así, pues te va a echar la culpa toda su vida de que tú le dañaste el nervio radial. ¿Sí me explico, doctores? Eso es importante tener, ese criterio, esos criterios de entradas. Señor, usted tiene la dañado del nervio radial, vamos a entrar a cirugía, tiene que entrar un neurocirujano con microscopio para tratar de unir los bordes del nervio a ver si se puede regenerar en 6 meses. Punto. No que yo, entonces que lo opere cualquier otro. Yo no me puedo meter en un problema y que me metan a la cárcel por una situación así. Los pacientes te sonríen al inicio y al finalizar, si ven algo medio mal, quieren que le devuelvas lo que te ha pagado la cirugía y quieren que le devuelvas y lo indemnices o quieren mandarte a la cárcel. Hay que tener presente eso, los que van a ser cirujanos. Bueno, en todo, porque un clínico, un pediatra, se le muere un niño, pobrecito, por alguna situación que estaba malito, pero no lo has escrito en la historia clínica, no lo has descrito o no lo has dicho. Pues ese paciente piensa que su niño está de lo mejor y se murió por alguna causa de ustedes, pero no lo trataron bien. Entonces, ustedes como médicos, doctores, que van a ser médicos, es importante la información con el familiar, lo que tengan que explicar. Y yo lo digo hasta cierto punto, a veces hasta hay que exagerar un poquito más para tener un colchoncito de... Es una fractura muy grave, muy seria, vamos a tratar de reconstruirla. Es probable que quede con una limitación importante de su brazo. Todo eso se lo dice. Ah, no, pero si usted me lo había invitado, no, pero no lo pero, señor. Llévelo de una vez que se lo deje perfecto. Yo no se lo puedo dar perfecto. Por ejemplo, pero queda perfecto, queda muy bien como normalmente puede quedar, pues tú eres un dios para esos pacientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, es que eso no nos lo dice un libro. Eso lo aprendes tú ya en el training quirúrgico, cuando te han dado duro, te han golpeado, tus colegas te han golpeado duro, o sea, te han golpeado en el buen sentido de la palabra que te dicen tú operas mal, tú no eres malo, tú eres bueno, que hay que saber. Entonces, al paciente siempre hablarle con firmeza y como debe de ser, ¿ya? Y explicarle todo, las complicaciones posibles y todo. No que, no, la anestesia, el anestesiólogo es él. Él tiene que hablar con él y conversar con él para que le diga todas y cada una de las complicaciones que puede haber. Yo opero niños, casi toda mi vida he operado más niños que adultos en el hospital Roberto Guillermo. Y yo me desligo de eso. Doctor, ¿cómo es la anestesia? La anestesia es general, pero él es el anestesiólogo. Pregúntele todo, él es el responsable de la anestesia. Y él tiene que decirle todas las complicaciones que puede tener. Porque al rato de la hora pasa algo y dice, no, el anestesiólogo, doctor, usted, no, pues yo tengo que ver el anestesiólogo, es lo importante. Todas esas cosas como esas que llaman ustedes vienen lastimosamente en el pasar del tiempo. Y lastimosamente uno tiene que tener años de experiencia para vivir todas estas situaciones, pero ustedes pueden comenzar a vivirlas de la mejor manera y tener cuidado en eso. Entonces, la ortopedia y traumatología, doctor, es una rama muy bonita, ¿ya? Reconstruye huesos, es satisfactoria porque tú, alguien, un adulto, un niño,
que se fractura una pierna porque no, y no puede, se condena si no se hace nada a caminar, lo vas a volver a hacer caminar, lo vas a volver a hacer mover un brazo, lo vas a volver a hacer, o sea, entonces se recupera y tienes esa satisfacción como de que tú haces algo por el bien de ellos. Y ellos te quedan agradecidos 100%. ¿Ok? No quiero que se hagan traumatólogos, mientras menos se hagan por mí mejor. Ya, más pacientes me quedan. Pero tienen que ustedes tener presente de que el que le guste tiene que estudiarlo bien. Porque hay una diferencia entre cualquier especialidad. Quiere ser pediatra, quiere ser radiólogo, gastroenterólogo, quiere ser ginecólogo, lo que ustedes gusten. Pero hay una diferencia entre un médico especialista normal o mediocre, o uno bueno, o muy bueno, o excelente. Ustedes deciden. Y esta aula de clase es la que ustedes deben de aprender todo lo que puedan. ¿Está claro, Alberto Ortiz? Edwin Ortiz. Porque estás así como asustado mirando. No, sí, doctor, todo claro. Porque esto no solamente es de estudiar traumatología, sino de explicarles la experiencia o poca experiencia que uno pueda tener en este sentido. Y gracias a Dios a eso te nivelas o tienes un nombre fuera de tú. Y no es por alabarme, pues bueno, pues, pero ustedes pregunten quién es el doctor Johnny Melgar en ortopedia pediátrica en el país, en la ciudad, te van a decir, él es este. Es malo, malísimo, no sabe, no. O como docente, felizmente, tengo siempre las mejores calificaciones de calificación de ustedes y calificaciones de en este caso, mis gestores importantes que de ahí, ¿no? Entonces, porque no me gusta que pasen ustedes por un aula, y peor ahorita que estamos en telemedicina, pero es más fácil fuera todo si fuéramos presenciales, pero no podemos ahorita, pero por lo menos darles las herramientas necesarias para que puedan aprender más. Pero así también les voy a tomar lección, como les dije, porque en cualquier momento les cae el hacha. ¿Está bien? ¿Está bien, Polo Loza? ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. A ver, ya dejémonos sentimentalismo y vamos a la materia. Extremo distal de húmero. ¿Quién le toca para terminar mi café tranquilo? Díganme. Comience, doctora, cuando quiera, o doctor. Doctores Serrano, Torres y Valareso. Adelante. Sí. Muy buenos días, doctor, compañeros. El tema a disertar a continuación es fractura de húmero distal y luxación de codo. Ok, entonces se define como fractura de húmero distal aquellas que tienen su epicentro en el cuadrado de Müller. Entonces, para poder definir o saber cuál es la longitud de cada uno de los lados de este cuadrado, menciona la literatura que se debe tomar la distancia que existe entre los dos epicóndilos lateral y medial para poder tomar como referencia esta longitud para la constitución de sus lados. Ok, entonces, este tipo de fracturas es muy infrecuente, ocurre en alrededor del 2 al 3% de los casos respecto a las fracturas en general, y respecto a las fracturas de húmero constituye una tercera parte de las mismas, es decir, alrededor de un 33%. Presenta una distribución bimodal, esto quiere decir que tiene dos picos de presentación. El primer pico es entre la edad en varones de entre 12 y 19 años de edad, y ahí el segundo pico se presenta en mujeres de 80 años o mayores. Y cabe resaltar que en este grupo las fracturas más frecuentes, por así decirlo, son las intercondilias. La siguiente, por favor. Hola. Ya. Un poco de su anatomía básica. El húmero distal puede considerarse una estructura que tiene una forma triangular, como ya lo mencionó el doctor, que está compuesta por columnas. En ellas encontramos la columna lateral, la columna medial, y también una porción transversa que tiene una angulación leve. Ya, entonces, la columna medial termina en el epicóndilo medial, que es una porción no articular, mientras que la columna lateral va a terminar en el cóndilo, que es una porción articular. Entonces, recapitulando, el húmero tiene el húmero distal tiene una porción articular y no articular. En la porción no articular encontramos el epicóndilo medial y el lateral,
Mientras que en sí, estas son las no articulares, mientras que en la articular tenemos al cóndilo, también llamado capítulo, y está también la tróclea. El cóndilo y la tróclea no son verticales respecto al cuerpo del húmero. Estos presentan una angulación anterior de entre 40 y 45 grados. Asimismo, la tróclea presenta una angulación de entre 4 y 8 grados en valgo. Algunas estructuras importantes que debemos considerar para posteriormente clasificar este tipo de fracturas son el surco intercondilio, señalado ahí en rojito. Ya, y en la tróclea tenemos a la cresta de la tróclea y también el surco intertroclear. Otro punto también importante mencionar es que el tendón común de los músculos en la epitróclea o epicóndilo medial, mientras que el común de los músculos extensores se inserta en el epicóndilo lateral. Esto tiene su importancia respecto a la tracción que pueden tener estos músculos respecto a al desplazamiento de los fragmentos de la fractura. La siguiente. Ok, el mecanismo de lesión encontramos que en los adultos jóvenes es por traumatismo directo de alta energía, mientras que en los ancianos es por traumatismo de baja energía. En los niños normalmente se presentan fracturas supracondilares ya, y ocurren por traumatismo directo, por caída sobre mano en extensión. Cabe resaltar que los mecanismos de alta energía son comunes en pacientes jóvenes y son generalmente ocasionados por accidentes de tránsito o deportivos, mientras que los de baja energía ocurren frecuentemente en mujeres de edad mayores y son ocasionados por caída con carga axial con mano en extensión. Ya, la siguiente. ¿Sí me escuchan bien? Bien, respecto a la valoración clínica, tenemos que los pacientes van a cursar generalmente con dolor, inflamación, crepitación en la zona de la fractura, impotencia funcional, incluso, de hecho, en los casos de fracturas desplazadas, encontramos deformidad en el lugar de la fractura. Por supuesto, la valoración de las partes blandas, la exploración de la función neurovascular y el estado clínico general van a ser puntos de mucha relevancia en la evaluación inicial del paciente. La siguiente. Bien, para el diagnóstico van a ser necesarias las radiografías AP y lateral, incluyendo la articulación del codo. También puede incluirse un ATC en caso de que se necesite una planificación preoperatoria. En la radiografía AP, el antebrazo debe encontrarse lo más extendido posible y en la lateral debe encontrarse en una flexión de 90 grados. Ya, y para diagnosticar fractura, en el caso en el que sospechemos de fracturas ocultas, se puede también realizar una radiografía oblicua de forma adicional. La siguiente. Bien, algunos de los signos radiológicos más importantes que podemos